Lo que quería decirles es que es importante que nos transfiramos las enseñanzas y que compartamos todas estas riquezas, porque todos nosotros tenemos que compartir. Todos los consejos nuestros, nuestras experiencias son transferibles. Y de eso se trata. De eso se trata hoy la enseñanza. Toldot, que se traduce literalmente como generaciones. Y generaciones son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Generaciones son las que nosotros estamos llamados a motivar, a impulsar, a promover, pero más que todo a influenciar. Una de las cosas más grandes que dice Yahweh de su propia boca, habla sobre Abraham, es que dice de que él escogió a Abraham porque él sabía, estoy parafraseando, él sabía de que él se iba a encargar de enseñar a sus hijos. Así literalmente lo dice. Que él iba a enseñar el camino de Yahweh a sus hijos. Entonces, esa es una de las tarjetas de presentación más grandes que tiene Abraham. Entonces, nosotros no podemos transferir algo que no hemos recibido. No podemos compartir algo que nosotros no hemos asentado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Yo le decía hace un tiempo atrás, en una conversación que teníamos acá en la congregación, no sé casi cuánto atrás, pero el oído es la boca del espíritu. Usted escucha cosas. A veces usted puede ver cosas y puede imaginarse cosas a través de lo que usted está viendo y llegar a ciertas conclusiones, pero cuando usted escucha, y de hoy vamos a estar hablando acerca de escuchar y de hablar. Cuando usted escucha, dice que el creer, el tener fe viene ¿por qué? Por el oír, pero para que usted escuche esa palabra, la palabra tiene que ser hablada. Déjeme explicarle y ser un poquito más profundo, no profundidad profunda, pero me refiero a ser un poquito más profundo en ese concepto. Por hablar es que usted puede escuchar. Usted puede leer la palabra y puede recibir, puede derivar cierto conocimiento, obtener cierto conocimiento, pero cuando la palabra es hablada, es impartida, cuando la palabra es compartida, usted la escucha, ¿de qué está saliendo? ¿De dónde está saliendo esa palabra? Usted dirá, de la boca. Ajá. Un poquito más profundo. ¿De la boca de quién? Mía. Ajá. ¿Y quién es usted? Un hijo de Dios. Ajá. ¿Y quién le puso esa capacidad de poder hablar? Dios, Yahweh, mi Padre Creador. Ajá. ¿Y cómo fue que lo hizo? En el momento que sopló de su ruaj en el espíritu, en el cuerpo de Adán, en las narices de Adán. Y desde ahí fue suficiente ese soplido de Dios, ese viento, esa ruaj que le inyectó Dios a través de soplarle las narices de Adán, que todavía seguimos reproduciéndonos bajo ese soplido. Entonces, del aliento de Yahweh sale también su palabra. Porque dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de su boca. De toda palabra. O sea, de eso va a vivir en el nivel espiritual. En el nivel espiritual a la eternidad, hermanos. Nos va a alimentar ahora que somos seres espirituales hacia la eternidad. Por eso es que Yeshua, sabiendo el conocimiento que él tenía, teniendo todo y sabiendo quién él era él, lo primero que hacía era alimentar a la gente. Él no les predicaba a la gente simplemente con él y los dejaba con el estómago vacíos. O después de predicar un largo día, los alimentaba, no los dejaba ir a su casa hambrientos, porque él sabía que habían dos necesidades, la espiritual y la física. Entonces, la palabra alimenta el espíritu, y cuando se te alimenta el espíritu te da más persistencia, te da más consistencia, te da una durabilidad más extensa. Entonces, hoy hablamos de Toldot,
Lo que usted le transfiere a sus hijos hoy, lo que usted le transfiere a las generaciones que Dios le pone enfrente, a la gente, a las familias que le pone enfrente a usted. Lo que usted está transfiriendo, usted tiene que tener la fe, creerlo, de que esa palabra va a entrar en esas personas. Va a cambiar esa forma de ver. Lo tenemos que hacer con amor, sin religiosidad. Y simplemente póngase a pensar de que Yeshua era humilde y paciente como nos enseña él mismo. Lo acabamos de compartir. Sed humildes como yo soy humilde. Sed mansos como yo soy manso. Pero ¿de quién aprendió eso Yeshua? De su Padre Celestial. Porque yo hago lo que veo hacer a mi Padre. En esta parashá miramos que la porción semanal se llama generaciones. Y entonces por eso aquí dice, aleluya, que tenemos que discernir o discerniendo la voz de la justicia. Hay una voz de la justicia, hay una voz que puede hablar y puede destruir. Hay una voz que puede levantarse y puede enjuiciar. Hay una voz que se puede levantar y se puede escuchar y es para simplemente detonar una catástrofe, para detonar una crítica destructiva, para detonar un enjuiciamiento sobre el carácter de otra persona, cuando realmente Yeshua lo que siempre echó de afuera de su boca eran palabras de levantamiento. Exactamente hacía Abraham. Entonces, nuestro llamado es que en esa herencia que estamos transfiriendo a las generaciones, que aprendamos a discernir la voz de la justicia. ¿Y cuál es la voz de la justicia? Hay una ley. Y la ley establece qué es lo que es bien y lo que es mal. Nos indica el camino cuando estamos caminando mal. Pero dentro de esa ley hay una justicia. Y esa es la que nosotros tenemos que discernir, es la que nosotros tenemos que buscar. Porque como veníamos en el clip, es bien fácil enjuiciar a la persona que no está haciendo lo que nosotros hacemos. Es muy fácil decir a una persona, tú estás caminando mal. Pero sacar de la Torah la manera de presentar la Torah, no como una recia, fuerte y vehemente barra que te va a atravesar o lanza que te va a atravesar el cuerpo para matarte, pero presentarla como un pan, un vaso de vino, presentarla como un kiddush, llamar a una mesa de comunión a la gente que estamos tratando de alcanzar, porque es bien fácil, como digo, decir, esta es la ley, se tiene que hacer porque así Dios lo manda. Bueno, es fácil decirlo así, pero para nosotros tampoco fue fácil. A mí me predicaron muchas veces antes de venir a los pies del Señor. Estoy seguro que muchos de ustedes también les pasó la misma situación. No fue fácil. Y a través de nuestro caminar ha sido un depurar, es decir, irnos podando poco a poco de todas aquellas cosas que no son del agrado del papá. Entonces, vamos a ir un poquito adelante, vamos a hacer un resumen de la parashá. En esto vamos a ver, Isaac se casa con Rivka, no la vamos a ver toda, esto es el resumen de toda la parashá. Porque ya vimos la vez pasada que se envió a buscar una esposa para él, era Rivka, pasan 20 años y no tienen hijos. La mujer, o Rivka, le pide a Isaac que ore a Dios por ella. Dios contesta a las súplicas de Isaac y los bendice. Rivka concibe, el embarazo se complica y es difícil. Y asustada ella, consulta a Yahweh. Elohim le confirma, son gemelos que se pelean dentro tuyo. Dios le dice que tiene 2 naciones en su vientre. Su hijo menor prevalecerá sobre el mayor. Esaú crece y se vuelve un gran cazador, un hombre de campo. Jacob es un hombre estudioso y responsable de tiendas de estudio. Isaac siente predilección por su hijo Isaac, Rica por Jacob. Por estar hambriento un día, Isaac, que viene de cacería, ustedes saben, vende a Jacob su herencia por un guiso. Diga, yo no vendo lo mío por guiso. Dígalo, hermano.
Yo no voy a vender lo mío por guiso. Dígale a su compañero sin pena. Yo no voy a vender lo mío por guiso. Santo es el Señor. ¿Sabe lo que es eso? Por un plato de comida. Por un plato de comida, por no tener dominio propio. Dominio propio. Pero al mismo tiempo, bueno, vamos a desarrollar eso. En Gerar, que significa, Gerar es lugar de forasteros, lugar de extranjeros. Se entiende que mucha gente iba a Gerar. La gente que llegaba al país por primera vez por los filisteos, dice, en Gerar, por los filisteos, Isaac presenta a Rivka como hermana. O sea, por los filisteos, por miedo a los filisteos. Trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó. ¿Quién los destapa? Es Isaac. Hace nuevos pozos, ya que hay litigio con los filisteos por los previos. Isaac se casa con 2 mujeres hititas. Isaac llega a su vejez ciego. Desea bendecir a Isaac antes de morir. Isaac se va de casa para cocinarle un platillo preferido a su papá. Rivka aprovecha y disfraza a Jacob con vestiduras pieles de Isaac. Ella prepara el platillo similar y envía a Jacob donde papá y lo bendice. Isaac se aira y promete matar a su hermano Jacob. Hablamos de generaciones, de transferir información que vaya no solamente a educar, fortalecer, inspirar, influenciar, pero que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resonante en el espíritu de las personas a quienes se les estamos compartiendo, que empezando por nuestros hijos. Nuestra casa es nuestra primera trinchera de influencia, que ellos puedan continuar navegando el mundo, navegando sus vidas, confiando en las promesas de Dios, no en nuestras promesas, ya no sea la información que nosotros encontramos de vida, pero que ahora se haya transformado vida en ellos y ellos los mantenga a flote, navegando el río y los problemas, los percances de sus vidas. De eso se trata, de que la palabra de Dios, la palabra de el Elohim, la palabra, la Torah, las instrucciones, cobren vida. ¿Por qué? No se trata de lo que nosotros decimos, no se trata de lo que nosotros convincentemente hablamos elocuentemente, se trata de lo que miran que nosotros hacemos. Se trata de lo que ellos ven en nosotros, que es vida. Que como miramos en el clip hace un rato, no se trata de que nosotros pongamos una fachada, un disfraz de personas cristianas, religiosas. Y no estoy tratando de ofender a nadie, no estoy diciendo que aquí, no, estoy hablando en general. Porque todos en algún momento hemos sido un poquito de tropiezo para alguien, o hemos sido malos ejemplos en algún momento. Todos hemos sido malos ejemplos. Hemos habitado y cohabitado con personas en los gremios religiosos poniéndonos esos disfraces. Y después se vuelven competencia. Se vuelven una cultura de bodas, se vuelve una cultura de quién tiene esto o quién no lo tiene. No ahora, pero antes. Yo me daba cuenta, yo me lo notaba y decía, espérate, tengo que corregir esto. Yo no voy a caminar o no voy a navegar en esas corrientes. Porque es fácil caer. Somos seres de costumbre. Y entonces, por vías de asociación, a veces somos influenciados. Por eso es importante que cada vez que vamos a entrar en Shabbat, tomemos un tiempito de empezar a desintetizar, o cada vez que vamos a dormirnos, hagamos ese proceso de depuración, dándonos cuenta, trayendo nuestro propio espíritu, nuestra propia mente no a juzgarte, sino a hacer accountability, a contar esas cosas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo no lo hiciste? No es para traerte una perenne queja sobre tu persona, no. Es para corregir. Solamente lo que
Solamente lo que se corrige es lo que se mejora. Entonces acá, vamos a ver, la parashá cubre, como miramos, Bereshit 25, 19 o Génesis, Malaquías 1 del 1 al 2, 7 y Romanos 9, 6, 29. Entonces, el Eterno escucha nuestras oraciones y peticiones, hermano. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Ayer les decía a las hermanas, sí podemos hacer la oración pidiendo esas cosas difíciles que queremos que el Señor escuche de nosotros. Pero aunque usted lo diga bajito para usted misma, masculla. No, tal vez la palabra no es correcta porque eso es como con desdén, pero pronúncielo moviendo sus labios hacia adentro. Dios mío, usted hace su oración y la hace calladita. Porque usted tiene que ser escuchada, su voz. La voz tiene que ser accionada, porque viene de la palabra atar o ater. Diga conmigo, atar o atear. Petición implica rodear. Cuando usted está rodeando algo, lo está rodeando, lo está circulando, le está pidiendo al Señor con sus oraciones, está poniendo un círculo, presentándole la necesidad. Atar, etear, petición, redondear, bordeándole, rodeándole, poner una corona alrededor o poner un perímetro o hacer un círculo. Es una especie de insistencia, eso es lo que implica. Y dice de que como Isaac ahora recibió la bendición, Dios le confirmó a Isaac de que él iba a ser el segundo patriarca. Ahora ya tiene a su esposa, pero pasan 20 años, hermano. 20 años y Rivka no podía tener hijos. Una vez hice esta mención, y esto no es un conocimiento singular, todo el mundo sabe de esto. Sara, Rivka y Raquel, Rebeca, Sara, Raquel y Rebeca, las tres no podían tener hijos. Entonces los rabinos dicen, esta es una de las grandes manifestaciones y evidencia, de que Yahweh hizo un milagro. Pero vamos a analizar un poquito más profundo. ¿Por qué es que Sara no le podía dar un hijo? ¿Sería porque simplemente estaba incapacitada, era estéril? ¿O será que dentro de la sabiduría profunda y divina, él estableció que tal vez hay algunos comentarios que dicen de que posiblemente él fue el que paró que ellas pudieran tener hijos? ¿Por qué? Porque si Sara, siendo una pagana, igual que Abraham en un principio, tienen hijos allá, inmediatamente el llamado que tiene un hombre, como dice en inglés, we have to settle, tenemos que asentar acá. Entonces hubiese sido un impedimento para ellos hacer la travesía y saltar de un lugar al otro, convertirse en los primeros ibrí. Entonces vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Qué tal si ella recibe la bendición de poder dar a luz más adelante en Harán? No han llegado todavía a la tierra prometida. Tiene que esperar hasta el momento que hace la completa transición, el completo salto cuando llega a Canaán. Pero aún estando en Canaán tienen que esperar 25, 24 años para que se pueda manifestar la promesa. Y todavía después tiene que esperar un año más. Porque le dijo el ángel, o le dijo el Señor, de aquí al próximo año, en esta fecha, vas a dar a luz. Entonces, ¿qué es lo que nos deja saber eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que tomemos en consideración que posiblemente Dios estaba esperando el momento para que todas las pruebas que ellos tenían que pasar fueran completas, fueran hechas completas, pasaran todas las pruebas, pasaran el proceso de cambio mental, espiritual, creer en Dios, entregar todas las cosas que tenían que rendir, ¿verdad? Dejar, es decir, renovarse
en el espíritu de su mente, para que ahora puedan Dios entregarles la promesa, porque fue Él el que vino personalmente a hablarle a ellos, diciéndole, aquí ahora sí te voy a dar prole, ahora sí te voy a dar el hijo. De la misma manera sucede con Rivka. De la misma manera sucede con Rebeca. Ella no puede tener hijos, pasan 20 años. Ella tenía que hacer una transición. Ella tenía que dejar, es decir, aprender lo que el mismo Isaac aprendió en la tienda de su padre. Los rabinos dicen también de que generalmente los rabinos tienen muchos estudiantes en una yeshiva. Amén. Tienen muchos estudiantes en una yeshiva, en una escuela de rabinato. Y todas estas personas están aprendiendo debajo de una persona que les está enseñando. En el caso de Isaac, él era el único alumno en la tienda de papá. Entonces ahora, el contraste es que ahora de igual manera, él está buscando tener cómo extender esta herencia que papá le ha dado y quiere tener hijos y no puede. Entonces la esposa le dice, ora, aleluya. Y a veces a las mujeres en la Biblia no se les da el crédito. Ora a Dios para que te escuche. Por eso es importante que usted, mujer de Dios, que usted le diga a su esposo, cuando lo mire titubeando, usted lo fortalezca, que usted sea que lo traiga al ground zero, al punto donde le dé el contacto con la tierra, ponga sus pies, afírmelo para que entonces él pueda volver a ver hacia arriba. Y eso hay que reconocérselo, porque ella le dice, órale a Dios, órale a Elohim, que es usted. Prole. ¿Okay? ¿Qué es lo que está diciendo? Tú que eres un patriarca, tú que eres un justo, tú que estás obedeciendo, a ti te va a escuchar. Es decir, necesita Dios escuchar la voz del hombre justo, necesita escuchar la voz también de las mujeres justas. A veces necesita, como les decía, que la mujer establezca la fe, inyecte la fe a su esposo. No que le diga al esposo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto en la congregación, yo quisiera ser un líder, quisiera ser... Y la mujer le dice, nadie te va a escuchar a ti. Si una esposa le salta encima de esa manera a un esposo y no cree en las posibilidades, en el potencial de su esposo, entonces las cosas están bien difíciles. Entonces, ella le dice, necesitas atar, necesitas hacer una petición, pero eso conlleva de que tiene que ser consistente, que tiene que estar rodeando, que tiene que estar alrededor, que tiene que estar persistente. Y entonces, dice, escuchó Dios la petición, porque eso es lo que es una petición de Isaac, pidiendo por su esposa. Es poderoso, porque aquí está Isaac proféticamente pidiendo por la nación de Israel. ¿Estamos entendiendo? Él está pidiendo por la nación de Israel que todavía no estaba en formación completa. Entonces, al orar por su esposa, usted, hermano, usted está empezando a traer, como digo yo, terraformar en el espíritu las cosas que usted quiere ver en su familia. Todavía no hemos tenido hijos, todavía Dios no nos da hijos. Los dará. Los dará y los va a traer, y cuando los traiga van a ser conforme a la voluntad del Señor. Entonces escuchó Dios, y si escuchó, oyó Dios, es porque hubo alguien que pidió. Vuelvo, repito, escuchó Dios. Y si escuchó, oyó Dios, y es porque hubo alguien que pidió. Dios no va a hacer nada en la tierra si usted y yo, que somos los intercesores, que somos el pueblo de Dios, el Espíritu habita en nosotros, no habita en casas. El Ruach de Dios no habita en la calle, puede estar en todas partes, pero Él le plació a Dios que residiera en el cuerpo de su Hijo. Decidió que residiera en aquellos que procuran vivir en santidad, como decíamos ayer.
como compartíamos ayer durante el Shabbat. Si una persona dice que yo tengo los dones del Espíritu, pero no, dice que la Torah ya es obsoleta, pues el Espíritu con el que está operando esa persona no es el de Dios. Porque ¿cómo va a obtener la presencia del Espíritu Santo y los dones, los regalos del Espíritu si está en desobediencia a la Torah? Estaría loco Dios contradiciéndose. Y Dios no se acerca al altivo, sino que se acerca al humilde, al obediente. Entonces hubo alguien que oró, hubo alguien que suplicó, hubo alguien que intercedió. Escuchó también el corazón de Rivka. Porque ella no se lo dijo a Dios, pero se lo dijo a su esposo. Escuchó también el corazón de Rivka creyendo, que estaba creyendo en fe, que se aferró a la fe de que decía, Dios va a escuchar a mi esposo. Porque creyó en la justicia de Dios que se estaba manifestando en su marido. Y en la justicia de su obediencia. ¿Por qué estaba tan segura ella? Porque ella sabía que Isaac estaba obedeciendo a Dios. Estaba obedeciendo a su creador, al Eterno. Dice, Rivka tuvo una fe que Dios escucharía a Isaac. Amén. Isaac, dicen los rabinos, oró por 19 años. Porque al 20, ella tuvo que esperar 20 años para que naciera sus hijos. Entonces, la palabra atar es petición en oración, pero también significa cavar, escarbar, como aquel que cava hoyos. ¿Y qué es lo que hacía Isaac? Una de sus primeras cosas que él empezó fue reanimar los pozos de que su padre había hecho, que eran los que alimentaban al pueblo de Abraham, y que los filisteos en algún tiempo vinieron y se los taparon. Entonces él los volvió a recavar. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos que ser persistentes aún en frente de los ataques del enemigo, aún en frente que las situaciones adversas, los hombres estén en contra tuya, estén en contra de lo que tú representas, estén en contra del Dios a quien tú estás tratando de compartirles. Aún aunque te rechacen, te quieren tapar los hoyos, te quieren porque los pozos son de agua. Los pozos representan vida en el desierto. Entonces, ¿qué hacía Isaac? Hacía pozos. Trabajó en los de su padre Abraham y también abrió y cavó pozos nuevos él mismo. También atar o atea es un asadón. ¿Saben lo que es un asadón? Es un tenedor grande de tres, un tridente o un tetradente de cuatro dientes que se utiliza para labrar la tierra. Es un tenedor grande, pues de labranza de la tierra, para abrir la tierra, para rayar la tierra, para cortar raíces, remover el heno o los bultos de espigas de trigo o zacate o maleza de un lado a otro. ¿Entiende? Es como usted lo hace. ¿Y qué significa eso? Cuando usted está trabajando en las cosechas de trigo, entonces ellos cortan los sheaves, le dicen en inglés, los bultos, ya sean bultos. Y entonces, antes de que los empaqueten o los amarren, los ponen, los acomodan y los van poniendo. ¿Qué implica eso? La cosecha espiritual. A veces nosotros nos damos por vencidos en la primera vuelta. Nos damos por vencidos, hermanos. Y no nos podemos dar por vencidos porque el atar tiene que ser consistente. Acuérdense que el concepto es rodear, ir alrededor, poner una corona de peticiones ante el Señor. Este hombre oró, dice, por 19 años. 19 años. Y al 20 ella dio a luz. Es persistencia. Es persistencia. De acá voy a leer algo en inglés y lo voy a traducir al español. No tuve tiempo de hacerlo para traerlo ya hecho y puesto en la pantalla. Pero dice acá en el Humash, que es un libro de comentarios sobre la Torah,
dice, cada patriarca mantenía una yeshiva. Esto ya lo compartí. Y dice, y en el caso de Abraham, dice, pues él tenía a un hijo. Esto lo dice Rambam. Dice, Isaac era entrenado en la academia de su padre, que era una academia de una persona. Era su único estudiante. Dice, ahora, en el caso de Isaac, voy a leerlo en inglés porque de esa manera voy más fácil. This provides a clue to the way in that Isaac's role diverged from that of Abraham. Y de esta manera podemos ver cómo el rol de Isaac era un poco diferente al de Abraham. Abraham dice, aceptaba a todo el mundo alrededor suyo. Isaac no lo podía hacer de esa manera. La Torá dice, devota mucho menos espacio a la vida de Isaac de lo que le dedicó a la vida de Abraham y Jacob. Dice, pero en la otra mano, Isaac aparenta ser, fíjense bien, pero para la otra mano podemos apreciar que Isaac aparece o aparenta ser el puente entre su padre Abraham e Isaac. Vamos a poner un poquito de profundidad a eso. Esto es profundo porque a veces queremos que los hijos se parezcan más a nosotros. Bueno, es mi hijo, yo quiero que se parezca a mí. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo te dice, no, yo no me quiero parecer a ti? A veces nos ofendemos, nos hiere. Pero si de repente desarrolla esa afinidad, tu trabajo a veces puede ser no que se parezca a ti, pero si reconoces ciertas cosas de tu hijo que son muy buenas en el carácter de tu padre, entonces posiblemente tenemos que brillar eso. Entonces, eso me da a entender de que posiblemente Isaac no necesariamente podía ser igualito a su papá, Abraham, porque no escuchamos nada de Isaac que diga de que él abría sus tiendas y que estaba predicándole a las personas y que él venía y bienvenía a toda la gente. No, dice que en el primer momento que hubo una sequía o una hambruna, entonces él empezó a buscar irse para Egipto. Y el Señor lo paró, le dijo, no, yo te voy a bendecir, quédate ahí. Ahí donde estás y ahí en el medio de la sequía, Dios lo hizo próspero. ¿Por qué? Porque obedeció. Pero no escuchamos y miramos que no se le dedica mucho tiempo a Isaac. Entonces, los rabinos, los sabios dicen, el punto más importante de la vida de Isaac es el hecho, ¿verdad? Que es con el hijo de la promesa, el hijo que continúa el patriarcado, pero más importante es que él hizo la conexión entre Abraham, su padre, y Jacob, que es la manifestación de todo el sueño de Abraham, de ver la nación que Dios le prometió a él que iba a salir de él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Jacob, hay algunos que dicen que fue entrenado por Abraham. Ya vamos a terminar, hermano. No sé si me están siguiendo. No pierdan la conexión. Ahora, y también dice, una de las tareas que más podemos extraer de esta línea entre qué es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque si se iba a hacer una nación, Dios esperaba que esa nación no se desarrollara más hacia el lado negativo y menos hacia el lado positivo. No, la intención de Dios es que se desarrollara la nación de acuerdo al carácter de justicia que Él representa. Entonces, por eso es que Él profetiza lo que le profetiza a Rivka. Pero vamos a continuar. ¿Qué hace tu oración? Ater persistente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace tu ater persistente? ¿Sucede todo rápidamente? No. Cuando tú oras, ¿sucede todo rápidamente? No. Nos gustaría que sucediera así.
A mí me encantaría ser escuchado inmediatamente por Dios, pero fíjense bien. Pero inicias el proceso de cambio. Volvemos a los conceptos de abrir pozos. No llegas al agua inmediatamente. Y si te das por vencido y solamente te hace falta un pie más, como sucedió en la iglesia donde nosotros estábamos hace casi 10 años atrás, o mejor dicho, hace 8 años atrás, que mandaron a construir un pozo en un país latino o un país en el Caribe y dejaron de cavar y ya habían casi dado por vencido de que no iba a haber agua en esa aldea de niños que era para mantener niños pobres, sin padres, y entonces de repente alguien dijo, vamos a tratar una vez más. Metieron la pala un pie más después que habían cancelado por semanas. Un pie más y ahí estaba el agua. A veces nos pasa así, porque se nos olvida que el atea tiene que continuar. Dice, te oye Dios la voz que suena como un shofar. Cuando tú estás persistente, te oye Dios como cuando escuchas el shofar. Empiezas a limpiar, a remover la tierra. Esas son tus primeras oraciones. Comienzas después a cobar el hueco. Comienzas a quitar las raíces. Ya después siembras y cierras la tierra, ¿verdad? Cuidas, echándole agua, proteges. Y te conviertes en el escudo, el cobertor, cerca de la tierra, situación o persona por la cual pides al Eterno. No podemos estar diciendo, yo oré ya. Ya presenté mi oración al Señor. No, hermanos, a veces tenemos que ser persistentes. El mismo Yeshua nos dice que el que no golpea no se le abre, el que no busca no encuentra, el que no pide no se le da. ¿Y qué pasa cuando nos está enseñando eso? También nos dice de que la historia de la mujer viuda que fue a pedirle justicia al juez injusto. Y fue a insistir hasta que se cansó y dijo, ¿sabes qué? Antes que me enoje con esta mujer, le voy a hacer justicia. Si ese es el juez injusto, ¿cuánto más el Dios justo que es el juez justo? Él nos va a escuchar, pero tenemos que entender que hay un proceso, no es nada más de nuestra petición. Es esperar que esa mujer también hiciera el ivrí, que Rivka terminara de hacer la transferencia de haber sido una mujer de la nación y compenetrarse en el plan de Dios. Captar la visión de su esposo, el patriarca Isaac. Recibir el entendimiento de que ahora ya no sirve a otros dioses ajenos, pero que sirve al verdadero Dios. Dios no puede hacer nada antes de ese tiempo, porque la persona no ha hecho la transición. Y eso nos pasa con muchos proyectos que nosotros tenemos. ¿Por qué, Señor, no se me da? Porque no estás preparado. Porque todavía no es el tiempo. Porque estoy trabajando en ciertas otras cosas para reconectar. Todas las cosas para que te salgan a pedir de boca, para que te salgan bien. Porque yo no te quiero enviar en una misión para que vayas a fracasar. Quiero que vayas a la misión para el éxito. Amén. Entonces, Eikev, talón del pie. Vamos a ir, y esto obviamente a la palabra de Dios. Vayamos al principio de la paracha 25:19. No se me olvidó leer la palabra, hermano, simplemente que estoy explicando porque dimos el preámbulo del resumen. $25. Aleluya. En el 19 en adelante. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rivka o Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán el arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó. Y Yahweh y concibió Rivka, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo?
y fue a consultar con Yahweh y le respondió, qué lindo. Eso es una lección de vida, hermano. No vayamos a consultar con amigas, no vayamos a consultar con mamá. Yo entiendo que las mujeres sienten un apego por los consejos de mamá, pero en este caso, fíjese bien, algo no está yendo bien. Ella no dijo, voy a ir donde papá, voy a ir donde mi hermano, voy a ir donde mi esposo, sino que dijo que fue a consultar directamente con Dios. Es una lección de vida. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar con Yahweh y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos. Serán divididos desde tus entrañas. Serán divididos. Entendamos eso. No es que van a ser enemigos, sino que van a ser separados. ¿Okay? Dividir no solamente significa hacer disensión o separación agresiva, es separar. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieran sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ella todavía no sabía que habían gemelos en su vientre, pero Dios se lo reveló. Y he aquí dice, y confirma que eran verdaderamente gemelos. Entonces habló Dios, porque esa información, sin los avances científicos que tenemos hoy, no lo iba a saber en la antigüedad. Y salió el primero, el Rishon, el primero, el principal, y dice, era rubio, y todo velludo con una pelliza. Y llamaron a este Saúl o Esab. Después salió un Aj, o su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esab, y fue llamado su nombre Jacob. Dice que significa el que lucha por la bendición, el que toma por el calcañar o el que susplanta. Esas son las significancias que se le ha dado a su nombre. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto e íntegro, justo, perfecto y completo. Eso le dicen hoy en día, era un mensch, dicen en Yiddish, ¿okay? Que habitaba en tierra. Y amó Isaac a Esab porque comía de su casa, mas a Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, dice, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, de ahí en adelante fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. ¿Ok? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Obviamente él estaba hablando de la boca para afuera, pero el punto aquí es que su primogenitura le fue tan simple, tan insignificante, que la puso como una materia de juego. Cuando nosotros tenemos algo en la vida que es importante, no lo ponemos como materia de juego. No lo levantamos con una plataforma de insensibilidad o una plataforma de insignificancia o insignificante. ¿Ok? Entonces, y dijo en el 33, Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Perfecto. Ok. Ya miramos qué es lo que hace la oración. ¿Qué es lo que hacen tus palabras? Aquí este varón, vuelvo y repito, lo que hace tu voz establece cómo se va a detallar tu futuro inmediato. Si yo digo, muchas personas a veces cuando se autocritican utilizan palabras como yo soy bruto. Ay, es que no entiendo. Es que nunca me cayó el 20 o nunca me va a caer el 20 personas que se hablan de esa manera. Pues créame cuando se lo digo, que aunque usted lo esté diciendo en juego, lo que usted está haciendo es profetizándose la forma como usted va a continuar siendo. Y usted dirá, ay, pastor, eso es autosugestionarse. Exactamente.
Cuando usted pronuncia palabras, se está sugestionando usted mismo. Y empieza a crear una fortaleza que le empieza a decir que usted no puede. Entonces, no estoy hablando de psicología, esto es Biblia. Este hombre dijo juguetonamente, no me voy a morir de hambre, entonces ¿para qué me sirve la primogenitura? Entonces, a veces tomamos las responsabilidades nuestras, tanto de familia, tanto de trabajo, tanto en la iglesia, en todas las partes de esa manera. O sea, no le ponemos la importancia necesaria. ¿Qué estás diciéndole entonces con tu voz? A veces, que no es audible, con tu voz de acción, pero a veces con tus propias palabras también. Él dijo, sí te la vendo. Sí te la vendo. En otras palabras, no lo dijo así, pero eso es lo que está detallando. ¿Ok? Yo te la vendo. Entonces dijo Esaf, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en ese día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Es decir, él estableció con sus propias palabras lo que iba a suceder. Y después culpa a su hermano que me has engañado. ¿Cómo te voy a engañar si fue una transacción de negocios legítima en la antigüedad? Él le dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces, Ekeb, talón del pie. Esav es un Jasón Sayad Sayid, un cazador fuerte. Un Jasón Sayad o un Jasón Sayid es un cazador fuerte. ¿Usted no cree que le dijo, ¿sabes qué? Dame ese plato de lentejas rojas? Y se lo hubiese quitado. Él era fuerte. El otro muchacho no era fuerte, no era tosco, no era un hombre de casa, no era un hombre temible. Este era un luchador. ¿Está entendiendo? Entonces, Jacob dice que era un Ishtam Yoshev o Halim, un hombre completo residente de tienda. ¿Qué significaba eso en la antigüedad? Que era un hombre que se dedicaba a estudiar la palabra. ¿Qué palabra? En ese momento el maestro que tenía era su padre, Isaac. Era su padre Isaac. Era el mismo padre tanto de Esaf como de Jacob. Pero el que desarrolló la intención para las cosas del propósito, del llamado de la familia, el que percibió con interés verdadero fue Jacob. Ahora, vamos a ver, Esav se le llamó Seir, de pelo grueso, Adom, rojo, porque dijo que quería ese potaje rojo, y desde ahí se le empezó a decir Edom. Pero realmente esa palabra viene de la Adamá. Era un potaje o una sopa que parecía del color de la tierra rojiza de esa área. Okay, entonces viene de la Adamá, que es tierra, pero también tiene la misma raíz con la palabra sangre, dam, sangre. Entonces, cuando usted empieza a poner todo esto, empieza a establecerse un patrón de cómo se va a estar desarrollando la vida de Isaac. Entonces, él estaba pidiendo la bendición de su padre, que lo vamos a ver en este momento. Pero la pierde porque, obviamente, él vendió su primogenitura. Vamos a ir en este momento, vamos a ir aquí al capítulo 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron o debilitaron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Miren, hermano, hay comentarios que dicen de que qué barbaridad, ¿no? Que Isaac no pensó más que en su estómago en ese momento. De verdad, así lo dice. Que
que lo miran como una petición como de, si me traes de comer algo rico, yo te voy a bendecir, como una condición. Pero yo no lo miro de esa manera. Yo creo que lo que se estaba estableciendo ahí, y no soy un súper conocedor de las vidas en la antigüedad, pero sí le puedo decir que culturalmente lo que él estaba tratando de hacer es una conexión, era un puente espiritual, era una conexión. ¿Sabes qué? Tu casa me ha bendecido a través de mi vida. Lo que tú has casado, yo he comido y me encanta cómo cocinas. Estaba estableciendo una conexión espiritual entre padre e hijo. No estaba acondicionando ni poniendo condiciones para bendecir a su hijo. Entonces ahora él va de casa, su esposa que escuchó lo que está diciendo su padre a su hijo mayor, lo utiliza como información de inteligencia, inmediatamente va donde su hijo menor y le dice, tu padre está a punto de entregarle la primogenitura a Esaú, lo mandó de casa, él va a cocinar, le va a traer la comida y en ese momento lo va a bendecir. Yo quiero que te vistas, te disfraces de Esaú, le puso la ropa de Esaú, me imagino, le puso las pieles de los animales que él cazaba, me imagino que se los frotó para que olieran a animales, yo no sé, a lo que él cazaba en el campo y lo mandó para allá. Entonces, es aquí el debate. Espero poder presentar esto rápido y de una manera eficaz. Hemos oído las acusaciones que Jacob es el tramposo, es el que siempre hizo trampa, pero él nunca hizo trampa. Ya miramos que la transacción fue justa. Ya miramos de que Dios le dijo a su mamá desde un momento que ella está embarazada, esto va a suceder. Entonces, realmente el que merecía la primogenitura no era Esaú, en vista de que también hemos sido testigos de que él no la apreciaba. Hay algunos comentarios que dicen de que él no era dedicado, que lo que era un hombre que simplemente vivía de la caza y de la pesca, por decirlo de esa manera, pero que no se interesaba. Y yo pienso de que tradicionalmente nos han dado una visión extrema de los caracteres de estos dos individuos. Yo no creo que Saúl era tan desinteresado. Posiblemente en ese momento de hambre quiso hacer algo, tomarlo muy a la ligera, pero realmente Dios vio el corazón de él. En ese momento no se interesó por nada, no le interesaba su primogenitura, quizás pensó que no era el tiempo todavía. No lo sabemos. Pero quiero sugerirle a usted que a veces nos han dado una visión extrema, de ambos caracteres. ¿Por qué? Vamos a decirlo de esta forma. Estoy tratando de expresarlo la forma más sencilla posible. Su madre, inspirada, quiero rendir mi opinión, inspirada por el Espíritu de Dios, le dice que él haga esto. Porque ella está consciente de que mentirle a su esposo, que es el patriarca, es un pecado. Además, que no solamente es mentirle al patriarca, es mentir al patriarca que carece de su vista. Es aprovecharse de su ceguera. ¿Está entendiendo? Es un acto que aparentemente es de injusticia, pero ella sabe la profecía que Dios le ha dado. Estamos entendidos todos que Dios le dio la profecía a ella, que su hijo menor era el que iba a mandar sobre el mayor. Entonces ella está actuando por una voz que ella recibió de parte del cielo, por una palabra que ella recibió de parte del cielo. Entonces ella actúa en fe y le dice al hijo, ¿sabes qué? Vete y trae 2 corderos. ¿Por qué 2 corderos? Porque ahí miramos inmediatamente la figura de Yom Kippur, donde se ponen 2 corderos. Uno es para Dios y otro es para Azazel. Uno es para erradicar las maldiciones. Y le dice, pero mamá, mi papá me va a culpar y si se da cuenta que lo estoy mintiendo, ahí se acabó la situación para mí. Entonces ella dice, la culpa la agarro yo. Al decir, no te preocupes que yo tomo la culpa, ella está haciendo el chivo expiatorio
en el caso de que las cosas no sucedan como la está planeando. Perfecto. Otro aspecto, vamos a ver lo que dice de Jacob, cuáles son las características que nos dan. Se le llama a él el tramposo, el débil hombre de tienda, responsable. Esas son las enseñanzas que nos han dado. Pero era bien responsable, dedicado. Era el preferido de mami, no el preferido de papi. ¿Peleó por su derecho? Sí, peleó por su derecho. Diga conmigo, peleó por su derecho. Derecho por Dios y no por los hombres. Aparentemente trampa, pero era siguiendo su voz. La voz de Dios. Entonces, pongámoslo de esta manera, hermano. A veces, en su vida de creyente, usted tiene que poner el pie y establecer un parámetro o un perímetro para que otras personas no violen donde usted está parado. Y cuando usted establece eso, usted se convierte automáticamente en una persona no grata a aquella persona, aunque usted sabe que la justicia de Dios con la que usted está operando es la correcta. Que la justicia de Dios con la que usted está haciendo las cosas es la verdad. Es en amor, es en sinceridad, es en transparencia, es en justicia, es buscando el bien. Aún a esa persona que en ese momento, esa corrección, esa forma de decir estás haciendo las cosas mal, te lo digo con amor, esa persona lo va a recibir como un baño de ataque, pero usted está ejerciendo la justicia de Dios a través de su Mesías, pero a usted se le está percibiendo en ojos negativos. Entonces, lo que hemos aprendido a ver es el acto de Jacob. Ni siquiera fue idea de él. Y él está cargando con la culpa de ser una persona tramposa. A veces usted se presenta en situaciones, como hijo me pasó varias veces, que mi hermano decía, fue él, y a mí me caía en la casa. O mi hermana le decía a mi mamá, fue mi hermano, y le echaban la culpa al otro que se malportaba muchas veces. Y lo regañaban. Entonces, a veces, aunque uno diga la verdad, te perciben como el mentiroso, te perciben como el tramposo. En otras palabras, para que nos oiga Dios, tenemos que hablarle en voz alta, audible. Y a veces esa voz alta es actuar en acción de fe. No como la meditación de nuestro corazón, nada más, pero primero con la acción de nuestra petición audible. Tenemos que hablar hacia Dios, implorarle a Dios, persistir en oración o tefilá, hacer atar, rodearlo, insistir con Dios. Y me acuerdo, dije allí la parábola del juez y la viuda, como ya se lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él escuchó la voz de su mamá y actuó inmediatamente sabiendo de que era la voz de Dios. Y fue y utilizó sus palabras diciéndole a su padre, yo soy Esaú. Yo soy Esaú. Esaú es en los dos hermanos. Está entre los dos hijos, los dos gemelos. Acuérdense que un gemelo, primeramente hay dos tipos de embarazo de gemelos. Uno es que un espermatozoide fecundó a dos huevos o dos óvulos. Y está el otro de que es una fecundación única y después se parte en dos. Ok, en este caso ellos no eran muy parecidos. Por lo tanto, eran hijos de dos óvulos diferentes. O sea, se formaron en dos óvulos diferentes. Pero de los dos nos dan la fotografía profética de cómo el Mesías se iba a ver, cómo lo van a percibir. Desde el punto de vista judío, Yeshua es Esaú. Es Esaú. Los judíos miran a Jesús como Yeshua, el hijo que traicionó al pueblo judío, el hijo que se presentó como Dios él, que se fue a las naciones, que las naciones los vistió de rojo, porque, hermanos, entre los cristianos de la antigüedad se mataron. Roma contra Constantinopla, en el nombre de Yeshua han hecho muchas injusticias en la historia.
se miraron muchas cosas y no estamos criticando al cristianismo. Lo que estamos diciendo es lo que es la historia, la verdad. O sea, lo envolvieron de ropas rojas, de sangre. Ha habido muchas transacciones por potajes rojos, por sopa, que se están intercambiando debajo de la mesa en los gremios religiosos para sacar beneficios, vendiéndose primogenitura, transaccionando, haciendo tranzas. A eso es lo que se refiere. Entonces, del punto de vista judío ortodoxo, esa es la figura de Yeshua. Un Mesías contaminado, un Mesías conforme a las naciones que no conocen del Dios de Israel. Pero del punto de vista de Jacob, es el Mesías sufrido, que vino y sufrió los ataques, las críticas, ser percibido negativamente, que fue abofeteado, que fue sufrido, pero que de repente surge y dice, no, ahora yo vengo como rey, ahora yo vengo como el jefe, yo me voy a manifestar como el rey descendiente de David. Entonces, en este caso, miremos a Jacob como ese intrépido salvador que quiere pelear primeramente por su primogenitura, porque se la dio Dios, pero que injustamente a los ojos de los seres humanos no se la quieren otorgar y la tiene que pelear debajo de un disfraz, primeramente, como hablábamos anoche, que decíamos, hemos vestido a Yeshua con las vestiduras de las naciones, pero ahora él, que es el pescador de hombres, se dejó vestir, que lo vistiéramos como él quisiera, pero ahora de repente nos dice, ahora yo quiero que te empieces a vestir como lo que soy yo, como el judío. Y quiero que rescates mi herencia judía, quiero que rescates mi herencia israelita, y empieza a traernos hacia atrás, y nos empieza a pescar, y nos empieza a traer con el nylon, y nos empieza a embobinar, nos empieza a sacar de las aguas de la oscuridad, para traernos a un entendimiento de las raíces hebreas. ¿Están entendiendo? Entonces en ese momento él surge y hace eso, y recibe la bendición. Ahora el hermano dice, te voy a matar, y él se siente perseguido. El padre llega, Esaú pidiéndole al padre, padre, por favor, tú tienes que tener aunque sea una bendición más para mí. Y le dicen, ya no hay bendición. Ya yo le entregué la bendición a tu hermano. Pero después inmediatamente vemos como él lo aconseja y le dice, no tomes mujeres de Canaán. En otras palabras, no hagas lo que hizo tu hermano Esaú, que se casó con mujeres eteas, mujeres que no representan lo de Dios, sino que entonces le dice, vete a la casa del padre de tu madre y de ahí saca una esposa. Y así lo hizo. Así se fue. Es el mensaje de Yeshua, que fue llevado a las naciones para extraer a las ovejas perdidas de Israel y las fue a traer de las naciones. Y ahora nos está llevando 20 años después. Él regresa a casa con sus esposas. ¿Y por qué esposas? Cuando hablamos de una sola esposa, porque somos las hijas de Jerusalén. Es de acuerdo al conocimiento que salió de Jerusalén, que todas estas iglesias, congregaciones, esposas de las naciones están configurándose en la verdadera y única esposa, que es el pueblo único de Dios, el Israel, el reino de Israel para Dios. Entonces ahora él regresa 20 años después, 2000 años después, de regreso a la tierra. Entonces por eso a veces hay que ver detrás de estas figuras. Por eso digo, a veces miramos, cuando estamos leyendo a un nivel simple y sencillo, estamos leyendo lo que dice. Después vamos al nivel de que nos han presentado. Después vamos a un nivel con el contexto cultural y después empezamos a ver las revelaciones. Y eso es importante hacerlo, pedirle al Señor que nos vaya revelando. Termino con esto, hermanos. Yo sé que nos hemos alargado, les pido disculpas, pero empezamos tarde. Nuestra voz, entonces, es un shofar. Tenemos que activar
peleando por lo que Dios nos ha dado. Y no me refiero de pelear como ir a la guerra y ponerte vehemente y violento en contra de las personas. Me refiero de saber rescatar lo que Dios te ha dado como herencia. Entonces hay que anunciar, hay que llamar, hay que alertar. Todo eso lo hace el shofar. Anunciamos el mensaje de Yeshua, las buenas nuevas. Llamamos al cielo a que se manifieste. Damos la alerta, damos la alarma, bendecimos, derribamos murallas como en el caso de Jericó. Tenemos el poder en nuestra voz y proclamamos el reino de nuestro Señor. La voz del hombre que obedece la Torá de Yahweh es como la voz de Dios en la tierra. La voz de nosotros, las personas que hemos sido justificados por el mérito de Yeshua, que obedecemos la Torá, nuestra voz es escuchada en los cielos. Porque lo dice la palabra y lo confirma, que la oración del justo que dice puede mucho. A veces tenemos que hacer cosas duras como fuertes cazadores que son percibidas negativamente por los demás. A veces se nos confunde con impíos, aún haciendo justicia. Por ejemplo, nuestro Rey y Señor, haciendo el bien, fue tomado por anatema, crucificado entre criminales. ¿Eso es una actividad malvada del Señor? No. Fue tomado como alguien que estaba haciendo las cosas mal. Cuando actuamos como padres responsables y disciplinamos a nuestros hijos no les gusta. A nuestros hijos no quieren escuchar corrección. Se enojan, patalean, lloran. Nos faltan el respeto. Pero nosotros sabemos que estamos haciendo lo justo, lo correcto, lo verdadero, lo justo ante los ojos de Dios. Porque queremos que ellos se enderecen bien ante la presencia de Dios. Cuando luchamos por llegar a metas, siempre limpiamente y en justicia. No estoy hablando de hacer trampas. Cuando luchamos por nuestras metas personales, no cuando estamos compitiendo con otra gente. Me refiero cuando luchamos. Aún así, si lo logramos, va a haber gente que nos celebra, o gente que nos envidian, o algunos hasta que nos odian. Porque quieren tener lo que nosotros tenemos sin pagar ningún precio. Un líder de un país siempre tiene un pueblo a favor, un pueblo en contra y un pueblo tibio, que no le interesa si viene o va. Esas son realidades de la vida. Cuando nos pasan percances decimos, ¿por qué Dios permite que esto pase? Culpamos a Dios inmediatamente y no analizamos lo previo que hicimos, lo que hemos hecho antes. Estamos culpando al santo, atribuyéndole culpas al justo. ¿Por qué tenemos que discernir la voz de la justicia? Tenemos que pensarlo, porque tiene un efecto. Tiene un efecto y tiene un impacto. Tu voz tiene un impacto. Tu silencio tiene un impacto. Si decidiste no hacer nada, decir nada, ya decidiste. Y eso va a tener un impacto. Nosotros hemos sido llamados a hablar, a compartir, a anunciar. Anunciémoslos a nuestra familia, anunciémoslos a los que están cercanos. Empecemos por ahí. Reparemos el mundo. Vamos a hacer Tikkun Olam. ¿Lo recibes, pueblo de Dios?